drones preparados en nuestras playas. Objetivo, salvar vidas. Este dron tiene un diseño específico que lo hace perfecto para este tipo de escenarios y estas condiciones. Está todo el día al sol, aguanta altas temperaturas, vuela con vientos de cara desfavorables, bajo la lluvia. Un proyecto desarrollado en 10 municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos este de Cullera. El objetivo, frenar ahogamientos en apoyo a las labores de socorrismo mediante el empleo de drones que vigilen nuestras playas. Y lo que vamos a intentar con este proyecto piloto precisamente es el reforzar a los equipos de salvamento y socorrismo en sus tareas diarias y por supuesto en esa tasca tan importante como es el rescate, ¿no? y evitar el ahogamiento. Un proyecto que busca frenar los ahogamientos. El año pasado fallecieron en la Comunidad Valenciana 61 personas por este motivo. El servicio de socorrismo piensa que puede ser un gran apoyo para las franjas previas y posteriores a su labor. En la media hora antes de comenzar nosotros o la hora es cuando ocurren los ahogamientos. Entonces con la patrulla del dron preventiva por la mañana y por la tarde antes de comenzar nosotros y después pensamos que se pueden evitar más accidentes. Stop Ahogamientos es una campaña que busca concienciar a los bañistas sobre la necesidad de actuar con prudencia y evitar situaciones de riesgo. Sin duda, mucha más seguridad para ellos. Me parece una idea estupenda, todo lo que sea mejorar nuestra seguridad, por mí perfecto. Hay muchísima gente siempre en el agua y bueno, podrán ser mucho más rápidos en la actuación. Pues me parece que es un gran apoyo para el trabajo de los socorristas y creo que se pueden llegar a salvar bastantes vidas. Ya sea por tierra, mar o aire, lo cierto es que gracias a proyectos como este podremos disfrutar de nuestras vacaciones con una mayor seguridad en nuestras playas.